¿cómo comprender la forma como tus reacciones y tu manera de ser impacta la vida de tus hijos? A veces sin querer creamos en nuestros hijos miedos, como por ejemplo a sentirse desaprobados o rechazados, que luego más adelante en la vida claramente les va a generar angustia de equivocarse o no ser queridos por otros. Y obvio, Juana, trae algunas consecuencias hacia adelante. Probablemente si me da miedo estar en algo social, entonces tomo alcohol para que me funcione, me vuelvo dependiente de mi pareja, me cuesta trabajo relacionarme con los demás y no disfrutan tanto la vida. Les voy a contar la historia de Juan Pablo, que es el papá de Catalina. Juan Pablo tenía una idea de que la crianza debía ser algo que tenía unas reglas generales, que tenía que ser todo perfecto, las personas que estaban alrededor de él tenían que hacerlo como a él le parecía, pues porque él creía que debía ser de una única manera. Y asimismo, pues estaba con Catalina exigiéndole cosas de una manera pues muy rígida. Tenía mucho miedo también de que a ella le pasaran cosas físicas, que pudiera, no sé, correr peligro, entonces restringía muchísimo como las actividades de Catalina. Y no quería ser un papá regañón, pero le pasaba que terminaba siempre culpándola, regañándola, llamándole la atención. Por su lado, Catalina no era muy autónoma, era dependiente, necesitaba mucha ayuda para poder hacer las cosas. Y además a veces se quejaba de dolor de estómago, que no se sentía bien. Y miren qué particular, en el colegio el reporte que hacían era que se veía insegura, que no participaba mucho en los juegos, que le costaba mucho trabajo tomar iniciativa para hacer propuestas, por ejemplo. Conocimos a Juan Pablo cuando se hizo el test de personalidad para padres de familia. Ahí pudo entender de manera clarísima su manera de ser. Entendió por qué vivía tan agotado, tan agobiado, molesto permanentemente. Y también se dio cuenta lo que estaba impactando en su hija Catalina. Una de las cosas que más le preocupó fue ver que el impacto estaba en el sueño. Catalina tenía temas de insomnio, se despertaba mucho por la noche, le costaba trabajo conciliar el sueño, se quejaba de dolores de espalda, de dolor de estómago, con mucha frecuencia terminaba en la enfermería del colegio y también estaba teniendo dificultades con sus amigos. Entonces, él pudo entender cómo el control que ejercía sobre su hija en un intento obviamente de ayudarla le generaba a él agobio, le generaba estrés, le generaba esa sensación de estar como al tope emocionalmente. Y también pudo entender cómo todas estas cosas y el exceso de control sobre su hija estaba generando también impacto en Catalina. Pero mira qué interesante, su exigencia y su control hacía que Catalina se comportara de estas maneras que para él eran tan difíciles, menos autónoma, claro, menos independiente, y estos comportamientos que él veía en su hija aumentaban en él sus comportamientos de control y de micromanejo. Entonces terminaba siendo un círculo de no acabar, en donde su comportamiento impactaba a su hija y el comportamiento de su hija terminaba alimentando lo que a él le pasaba, ¿no? Es como un círculo de no acabar. A partir de esta evaluación, Juan Pablo pudo entender pues, que estaba generando miedos y mucha ansiedad en Catalina, pero también pudo entender que podía lograr una cantidad de cosas en el comportamiento de Catalina, ayudándola, pero de una manera mejor, más exitosa, más tranquila para los dos, donde los dos iban a sentir pues, que la relación funcionaba mejor. También entendió, mira qué importante, que las equivocaciones tanto de él como de su hija son oportunidades de una mirada mucho más compasiva, saliéndote de ese del tú siempre, tú nunca, es que claro, es que mira cómo haces las cosas. Pudo tener una mirada mucho más amorosa y ver los errores como oportunidades, que al final es lo que le va a permitir o le iba a permitir a su hija Catalina poder practicar para aprender y para poder crecer. Y sabes, a pesar de todas las búsquedas, Juan Pablo había conversado con los compañeros de oficina que tenían hijos de la edad de Catalina, había hablado en el colegio, había mandado en el chat. Sí, había preguntado en el chat y había mandado a Catalina a cuánta terapia había. No entendía por qué ella se portaba de esa manera con él. Si además él creía pues que él era
pues un papá que lo hacía de manera perfecta, y desde la buena intención pues creía que ella estaba equivocada y que pues había que hacer cosas. Claro que no podía entender cuál era su participación en esto que sucedía con Catalina. En el 2023, Juan Pablo decide dejar de dar tantas vueltas, de preguntar, y alguien le dice: hay una manera que podrías entender lo que está sucediendo. Y entonces los encontró y pudo por fin entender qué era lo que le pasaba a él. Pudo además entender qué le pasaba a la hija y encontrar una ruta que fuera más práctica, más rápida, comprensiva y compasiva para poder cambiar la historia de él en su relación con su hija Catalina y de su hija Catalina para ayudarla a ser su mejor versión. Y fue lo que sucedió, ¿no? Al final. Al final fue lo que sucedió. Las personas como Juan Pablo creen que se las saben todas y que no necesitan que nadie les diga cómo hacer las cosas, porque pues no pueden ver ese impacto que generan ellos en sus hijos. Y la crianza se siente como una lucha permanente, porque les parece que sus hijos son perezosos, que no hacen las cosas como toca, y al no entender por qué el comportamiento de sus hijos es así, pues se siente agobiante la crianza. Y también lo sienten injusto, claro. Injusto de tener que estar detrás de ellos todo el tiempo, pero si ya se lo dije, ¿por qué tengo que repetírselo tantas veces? Por eso, el primer paso, y yo creería que lo más importante, es creer y entender que no te las sabes todas. Y que poder entender quién eres tú y conocer profundamente tu personalidad te va a ayudar a poder seguir el camino. Y Juan Pablo lo hizo a través de nuestro test de personalidad, porque encontró por primera vez una manera confiable, una manera fundamentada y seria para poder entender qué era lo que le sucedía a él y cómo impactaba su relación con su hija. Este es un test que desarrollamos con nuestro colega Efrén Martínez. No es gratuito, pero tampoco es demasiado costoso. Si te interesa, pues te vamos a dejar la información aquí abajo para que entres y le eches un vistazo. Desde hace un tiempo me he venido acercando al tema de la crianza respetuosa. Hice el test de personalidad para padres de familia. A partir de esto pude encontrar y conocer áreas de mi vida en las que soy sensible. Y también pude darme cuenta de que había comportamientos míos que podían estar impactando mi relación con mi hija y el proceso de crianza. Yo pude entender que algunas cosas que ella hacía me generaban a mí mucho estrés, y a su vez ese estrés yo lo traducía en algunas conductas o comportamientos o en una comunicación que la impactaba a ella. Y estábamos como en un círculo vicioso del cual yo sentía que no podía salir. Y pues uno convive con eso, pero realmente es mucho mejor si se identifica y si se logra romper en la medida de lo posible. Yo pude entender que mi hija trae un temperamento, que yo tengo también otro temperamento y he forjado un carácter que pueden ser diferentes. Pero al conocer esos aspectos de mi personalidad y saber cómo inciden en su conducta y en mi relación con ella, pues me ha ayudado mucho a que tengamos una comunicación y como una conexión que ha sido muy bonita y que me ha permitido a mí sentirme como un padre de familia que está realmente acompañando ese proceso de formar un adulto.